La paz del Señor con ustedes. Estamos de fiesta, celebrando a la Virgen de Guadalupe. Saludamos a todas las guadalupes, a todas las lupitas, y nos alegramos mucho con todos los católicos, especialmente de América y del mundo entero, por este acontecimiento tan maravilloso, que es un acontecimiento que cambió la historia de la evangelización de América. Cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, hablamos de la misma Virgen María, la Madre de Jesús, la que Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 1, la presenta con estas palabras. Apocalipsis 12:1. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con los tormentos de dar a luz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso resume la imagen de la Virgen vestida de sol, con la luna bajo los pies, con estrellas y encinta. Está lista para dar a luz al Mesías. Pero la Virgen de Guadalupe es precisamente la que nos ayuda a entender lo que se llama la evangelización inculturada. Viene a nuestra cultura, viene a América y toma todos los elementos, los valores que tiene la cultura náhuatl, la cultura azteca, todas esas culturas precolombinas, las asume, y las otras que son menos positivas las purifica, pero nos da el mensaje. Ella nos visita. Pasó exactamente lo que dice San Juan en el capítulo 19, versículos del 26 al 27. San Juan 19, 26, cuando Jesús está en la cruz, les leo, dice: Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan, el discípulo amado, lleva a la Virgen María a su casa. Y no es una casualidad, ni nosotros tenemos que inventarlo, que aquel Juan que estaba al pie de la cruz era representado también en la iconografía cristiana por un águila. Y la Virgen María quiere llegar a nuestra casa a través de otro Juan, de Juan Diego, que también por su nombre náhuatl, él es el águila que habla. O sea que estamos hablando de 2 Juanes que llevan a su casa a la Virgen María. Qué hermoso es saber que este Juan Diego es el discípulo que ella elige para venir a la casa y que le pide que hagan una casita. De todo eso queremos compartir con ustedes. Pero antes vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y el corazón, porque esto sí es de corazón, es de amor a la madre, pero es también necesario el conocimiento, porque entre más conocemos el acontecimiento guadalupano, entre más entendemos los valores, los signos que ella asume de la cultura azteca, cuando ella se presenta, nosotros podemos comprender más el mensaje que nos quiere transmitir. Pero eso es a base de mucho estudio, de mucha oración, de mucha reflexión. Por eso necesitamos orar. Padre, te damos gracias porque tu Hijo Jesucristo en la cruz entregó a su madre, al discípulo amado llamado Juan. Y gracias porque quisiste que un Juan Diego,
fuera el discípulo amado que recibiera a la madre en nuestra casa, que es América. Gracias, Señor, por este tiempo en que vamos a estar meditando, profundizando esta manifestación maravillosa en el acontecimiento guadalupano. Te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos de Padre en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Para profundizar el acontecimiento guadalupano, he invitado a mi esposa porque ella se ha especializado cuando acompaña a los grupos de peregrinos de la Ruta de la Fe 2 precisamente al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Y ahora vamos a compartir con ustedes ese alto privilegio que hemos tenido de visitar varias veces la Basílica de la Virgen y del conocimiento que hemos ido acumulando de escuchar cronistas, historiadores, sacerdotes, de haber participado también de conferencias en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en la Basílica y de amigos sacerdotes, laicos sumamente devotos que nos han compartido pues tanto conocimiento y tanta riqueza acerca del acontecimiento guadalupano. Son muchos libros, muchas entrevistas, muchas conferencias que las vamos a tratar de resumir en pocas palabras. Empecemos por situar en el tiempo y el espacio los acontecimientos. Estamos hablando del 9 al 12 de diciembre de 1531. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, ubicándonos en el contexto, resulta que para la visión azteca acababa de pasar un ciclo muy importante en su cosmovisión, que eran un periodo de 325 años. Y justamente ese periodo terminaba en el año de 1519, que fue justo con la llegada de los españoles, con Hernán Cortés, que terminaba ese ciclo. Entonces ellos estaban expectando qué va a pasar, qué van a hacer los dioses, el cosmos está en guerra, hay peligro, estamos en problemas, ¿cómo vamos a seguir adelante? Porque para ellos la luna, las estrellas eran un mundo, la tierra era otro mundo, el sol era otro mundo y vivían en conflictos. Entonces, según su mitología, su cosmovisión, tenía que resurgir el quinto sol, que iba a ser quien iba a venir a salvarles. Era un tiempo de expectativa, algo nuevo tiene que comenzar. Y en ese momento viene el acontecimiento guadalupano y la Virgen María se le presenta a un indito llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Ubiquemos el lugar. ¿Por qué en el Cerro del Tepeyac? Bueno, un indito de 57 años, no era tan jovencito, pero se le aparece en el Cerro del Tepeyac porque era un lugar en el que la cultura, los nativos, identificaban ese como un lugar especial, porque ahí hacían rituales para Tonantzin. Y Tonantzin era la figura femenina, madre de los dioses. En ese lugar donde ellos naturalmente ya iban a honrar a la madre de los dioses, es que se presenta la Virgen de Guadalupe y escoge a Juan Diego. ¿Quién era Juan Diego? Juan Diego era un natural, ¿verdad? Un indígena de la descendencia de los chichimecas, pero que en 1524 había recibido ya el bautismo, entonces ya estaba cristianizado. Sin embargo, por ser un hombre de edad, 57 años en 1531, ya era un hombre que sí, practicaba tanto sus creencias, lo que había aprendido de joven, ¿no? Y su cultura, pero estaba aceptando ya la fe cristiana. Entonces, era un hombre que se enmarcaba en un nivel social como los macehuales. Los macehuales eran
como un estrato social intermedio, porque abajo de los más iguales estaban los esclavos y arriba de los más iguales estaban los nobles. Entonces, Juan Diego es uno de esa gente común, de esa gente normal, de esa gente ordinaria. Casi siempre la Virgen María va a escoger gente sencilla para que no crean que son ellos los que inventan, que son ellos los que traen un mensaje y quieren engañar. Ellos son personas que están abiertas con la sencillez del corazón, esa pureza del alma, como Juan Diego en el diálogo que ellos tienen, mi niña, mi hijo más chiquito, mi niña más chiquita, o sea, son diálogos tiernos. Pero ahora pasémonos a lo siguiente. ¿Qué es lo que la Virgen María le pide a Juan Diego? ¿Cuál es el mensaje que le pide llevar al obispo Juan de Zumárraga? ¿Qué es lo que ella quiere? Bueno, la Virgen le dice a Juan Diego, quiero que me construyan una casita sagrada. Pero ¿por qué le pide la Virgen a Juan Diego una casita sagrada? Perdón, amor, quiero que les leas directamente de los documentos. Nosotros estamos leyendo un libro precisamente del Instituto de Estudios de la Virgen de Guadalupe, pero ellos se basan en el Nican Náhuatl, o sea, en la traducción del náhuatl, de donde se basan la mayoría de estudios formales. Y ella le dice estas palabras a Juan Diego. Mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto. Lo entregaré a las gentes en todo mi amor personal, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Ella quiere una casita para mostrar al verdadero Dios, al que es su Salvador, al que es su mirada compasiva, al que es su amor, al que es nuestro Señor. O sea, el mensaje es una casita no para la Virgen, sino para mostrarnos a Jesús, el verdadero Salvador, el Señor, el Rey. Este es un mensaje guadalupano, pero cristocéntrico. El centro no es la Virgen es mensajera y está pidiendo una casita. ¿Y por qué pide construir una casita en ese lugar? Bueno, porque el Señor que conoce, ¿verdad?, la historia completa, no por partes como nosotros, sabía que era el inicio de una nueva civilización. ¿Por qué? Porque estos pueblos naturales, mesoamericanos, ¿verdad?, empezaban siempre con una población identificando el lugar más importante de su poblado y era dónde iba a estar el templo. En esta ocasión no es un poblado el que va a comenzar, es una civilización. Entonces, el Señor que conoce, ¿verdad?, cómo es que se mueve esta gente, la cosmovisión que tienen, las costumbres, las tradiciones, pues envía a su madre. Y su madre dice, quiero que construyan un templo. ¿Por qué? Porque es el inicio de una nueva era. Lo que ellos habían estado esperando, la señal. Exactamente, o sea, ellos esperaban que algo va a comenzar y ella dice, y va a comenzar aquí con un templo dedicado al Dios que les voy a mostrar. Y la nueva civilización que iba a comenzar era la civilización cristiana en América. ¿Por qué? Porque antes que viniera toda esta transculturización, ¿verdad?, eran pueblos politeístas, muchos dioses, el dios sol, la diosa luna, la diosa tierra, todo lo que implicaba ese politeísmo. Y cuando vienen los españoles también con ya sus creencias firmes y claras que hay un solo Dios, pues es un choque. Ahora, tanto las costumbres de los naturales como las costumbres de los occidentales, pues hacen una fusión y al fusionarse todas las creencias, las tradiciones, surge una nueva civilización. Y cuando Juan Diego lleva el mensaje al obispo Juan de Zumárraga, que era el obispo encargado, el que dirigía la iglesia, él lo mira, él lo escucha y dice, bueno,
está bien, otro día te oigo, y tiene que ir a hablar con la Virgen. Por eso no fue una sola aparición, fueron varias veces que habló, un diálogo precioso, ustedes lo pueden buscar después. Pero el punto es que Zumárraga le dice, quiero una señal. Y entonces la Virgen le dice a Juan Diego, sube al cerro y recoge las flores que vas a encontrar ahí. Juan Diego está confiando en la Virgen porque él sabe que en ese cerro no hay flores, y menos en ese tiempo, que era invierno, no hay flores. Es un diciembre frío, ¿eh? Claro. Entonces, recuerden que la floración pues es en primavera, es calorcito, allá por marzo. Entonces, Juan Diego obedece, pero solo dice, bueno, esto tiene que ser un milagro solo porque ella me manda, y él obviamente estaba hablando con ella, sabía que iba a pasar lo que aconteció, encontró las flores que ella le dijo que iba a encontrar. Ahora, ¿por qué las flores? Este es un doble mensaje, no es solo un mensaje para Juan de Zumárraga, porque Juan de Zumárraga se impresiona al ver las flores, que eran unas rosas de Castilla, unas rosas grandes, se llamaban de Castilla, porque en esa región de España era que se cultivaban esas rosas tan grandes. En América no había de ese tipo de flores. Por otro lado, las condiciones no le iban a permitir a las rosas florecer. Y entonces, para Juan de Zumárraga fue esa señal que él pidió. Obviamente después aparece el retrato de la Virgen en la tilma, entonces, ¿qué más señal que esa? Sin embargo, para Juan Diego también fue una señal importante, y más que para Juan Diego, para toda la comunidad que él representa. ¿Por qué? Porque en la tradición azteca decía que cuando estabas asegurando algo, como quien dice, te doy mi palabra, te juro que así va a ser, ellos acompañaban su promesa con flores. Y de allí viene la tradición que los enamorados le llevan flores a la enamorada para decirle que es verdad su amor. O sea, es un mensaje en el contexto de esa cultura que es un mensaje verdadero. Claro, cuando él extendió su tilma y Zumárraga y todos los que estaban ahí vieron, ellos vieron una imagen preciosa de la Virgen. Era una imagen como las que ellos quizá en España habían visto por esa tradición flamenco-alemana de mostrar a la Virgen coronada, la Virgen con las manos juntas, con la cabeza inclinada. O sea, ellos supieron inmediatamente es la Virgen María. Inmediatamente. Y Zumárraga quiso tener la tilma de Juan Diego guardada. Háblame un poquito, ¿qué era la tilma? Porque es importante saber que en ese momento en la tilma se estampa la imagen. Bueno, ¿por qué en la tilma? Resulta que para la tradición, ¿verdad?, de los aztecas, la tilma era un rollo de tela que se le daba a cada niño como en un tipo ritual de bautismo, para que nos ubiquemos, ¿no? Al niño nace, le dan su tilma. ¿Qué era la tilma? Era un rollo de tela que le servía al indígena para diferentes usos. Por ejemplo, se la ponían como capa para protegerse de las temperaturas que son muy variadas en México. Le servía como mochila, digamos, como mochila, como bolso para cargar cosas. Por ejemplo, te mandaban a cortar tomates o ejotes, entonces la cargaban en la tilma. Si se les agarraba la noche, por ejemplo, en una casa en otro poblado o en el campo, ellos extendían la tilma y se acostaban en la tilma, se tapaban con la tilma. Entonces la tilma era algo que le acompañaba siempre. Es importante eso, porque a medida iba creciendo el niño, le iban agregando, por eso la tilma de Juan Diego tiene algo añadido, costuras, pero era lo que la acompañaba siempre. Y la Virgen quiere aparecerse como para decir, yo te voy a acompañar siempre como la tilma. El obispo Zumárraga quiso tenerla, pero eso fue imposible guardarla solo para él. La expuso ya para que todo el pueblo viera esa imagen
Y fue cuando comenzó el verdadero acontecimiento guadalupano, porque hasta ese momento los que habían visto no podían entender todo lo que en ese códice estaba explicado. Vamos a explicar un poquito el códice. Vamos a explicar un poquito en cuestión de imágenes, porque esto ustedes lo pueden encontrar en internet. Entonces vamos a hacer un poco variada la interacción y vamos a hablarles de lo que significa el códice en algunos puntos más relevantes, de lo que dijo ella y de lo que también se puede interpretar con el acontecimiento histórico. Cuando ellos ven, los sabios sobre todo, ya los sabios aztecas, y ven a la imagen, inmediatamente entienden que va a empezar una nueva era de armonía y de paz. Porque ellos ven la luna, las estrellas, el sol y la tierra, todo en armonía, todo está en paz. Y ellos empiezan a ver que esa es una señora noble, que es una señora, de la clase más alta. Bueno, más que una señora noble. ¿Por qué ellos sabían que era una persona de la nobleza? Porque la ropa de la Virgen estaba coloreada. Fíjense que entre los niveles sociales, el más igual, el que era de la clase ordinaria, de la clase media, usaba tela burda, como esta que cargo yo, que es tela manta, pero sin decorado, sin pintura, sin color, porque eso no era permitido en su nivel social. Entonces, Juan Diego anda de color crema, digamos, ¿verdad? El color natural. De la fibra que era de ágave, más o menos de la fibra natural del ágave. Entonces, esta señora que están viendo, tiene color su ropa. Entonces, solo los de la clase noble, gobernantes, sacerdotes, políticos de ese nivel podían usar ropa de color, y como ella se presenta con una túnica rosa bordadita, ¿verdad? Y con un manto, saben que es de la nobleza, pero hay un detalle muy especial que a ellos les dice, no solo es noble, es una mujer la mujer más importante de la nobleza. ¿Por qué? Porque hay un color característico que solo los emperadores podían utilizar. Y por acontecimientos históricos solo había un emperador. Entonces, solo él podía utilizar el color verde turquesa. Y la Virgen, su manto, la capa, por así decir, de la Virgen, es verde turquesa. Entonces, no solo es noble, y como no es un hombre, no es un emperador, es una emperatriz, de donde proviene el nombre Emperatriz de América. Además, ellos ven que es una señora tan importante porque hasta eclipsa el sol, le da la espalda al sol. Ella es tan importante porque para ellos el sol era una divinidad tan grande al que no se le podía dar la espalda. Y esta señora le está dando la espalda al sol. Bueno, el sol era una divinidad tan importante que por eso ellos no usaban la rueda, fíjate. No usaban el círculo para esos trabajos porque era una figura representante de la luna, del sol. Entonces, ellos usaban, esos dioses, por así decirlo, eran tan venerados que incluso en las construcciones de los templos, ustedes lo pueden ver en las construcciones prehispánicas de los templos piramidales, que las escalinatas son muy angostas. ¿Para qué? Para que les obligaran a subir de lado y bajar de lado, nunca ver de frente a la divinidad a la que le están exponiendo un sacrificio, ni darle la espalda. Pero esta señora es tan importante, aparte de ser noble, de ser emperatriz, que le puede dar la espalda al sol. Ella, en su imagen, está parada en la luna, que está de color negro, parada en la luna,
y dándole la espalda directamente al sol. Entonces, por eso la luna está en color negro, porque está eclipsada, porque la luz grande es la del sol, pero ella le da la espalda al sol. Sin embargo, ellos descubren también que esa señora tan importante está frente a alguien más importante que ella. está frente a alguien porque ella está en posición de veneración y de reverencia porque está inclinada. Ella tiene la cara inclinada, los ojos inclinados, las manos juntas, porque está frente a alguien que es más grande y además tiene en el cuello un medallón, que eso era algo propio de la cultura. Ellos usaban medallones que los bruñían, los limpiaban, los pulían para reflejar el corazón de sus dioses. O sea, eso quiere decir que tenía un dios, que ella pertenecía. Exacto, ese medallón significaba pertenencia. Y cuando ven el medallón de ella, tiene una cruz. Entonces, esta señora tan importante, emperatriz, y más importante que el sol y que la luna, le pertenece a alguien. O sea, es sierva de alguien más importante, porque ella le pertenece a ese Dios que está representado en esa cruz. Fíjense lo que ellos están entendiendo. Pero más allá de eso, ellos comprenden que es una virgen y que va a dar a luz. Imagínense eso. Nosotros lo sabíamos por la revelación, por los profetas, por lo que dice la palabra de Dios, pero ellos lo entienden en su cultura. Es una inculturación, es una forma de agarrar los elementos y decir estas verdades cristianas. ¿Por qué saben que es una virgen y por qué saben que está embarazada? Bueno, saben que es una virgen porque para los aztecas, una mujer casada, o sea, una mujer que ya tiene pareja, ¿verdad? Que en ese momento era una poligamia diferente, ¿verdad? Se trenzaba el cabello. Entonces, una mujer trenzada le pertenecía a alguien, pero una mujer soltera tenía siempre el cabello suelto. Entonces, la Virgen de Guadalupe tiene el cabello suelto, así como nosotros sabemos que las mujeres están casadas, ¿verdad? Si usan el anillo, la argolla de matrimonio, es una forma de representar que estamos casadas. Entonces, para los aztecas, una mujer de cabello trenzado era una mujer casada y la Virgen de Guadalupe tiene el pelo suelto. Entonces, es una doncella. Se nota cuando en su pelo está el camino en medio y se ve que está suelto el pelo. Además, ellos saben que está embarazada. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas amarraban una cinta negra en su vientre, porque así no importa si tiene 1 mes, 3 meses, 8 meses, con esa cinta la mujer le decía a todo el pueblo, ¿verdad? Estoy embarazada, o sea, ténganme consideración, no puedo hacer lo que normalmente hago. Es desde entonces que decimos está encinta, y tiene la Virgen de Guadalupe esa cinta en su estómago, sobre su vientre, pero hay algo bien importantísimo. Ahora, ahí quizá creo yo que viene el detalle más importante de este códice. ¿Qué quiere decir códice? Esta carta, ¿verdad? Esta lectura de esta imagen. Cada línea que ustedes ven en la túnica rosada de la Virgen es como que estuvieran leyendo un A, B, C, un 1, 2, 3. Cada línea tiene un significado. Pero hay una figura especial que está justo al centro del vientre de la imagen, que se llama Nahui-Olin. El Nahui-Olin era el símbolo mesoamericano más importante para denotar al Dios supremo. Al verdadero Dios por quien se vive. Ellos esperaban el nacimiento del quinto sol, y esa era la representación que está en el Nahui-Olin. El Nahui-Olin, esa flor de 4. Es una flor, exacto, es una flor que tiene 4 pétalos. Usted busque al centro del vestido de la Virgen y ahí va a encontrar un circulito que tiene 4 pétalos, como una florcita de 4 pétalos. Cuando nosotros vamos en la ruta de la fe y vamos a Teotihuacán, en los basamentos piramidales, se ve cómo está representado. Bueno, ese está también en el monolito del sol, en lo que se llama el calendario azteca. Arriba está. También está allá en Atlihuetzía, en Tlaxcala.
en Así México. el Ometeotl. El O sea, Ometeotl. era el símbolo del Dios desconocido, del Dios esperado, del Dios más importante. Y ellos dicen, oye, esta señora va a dar a luz. Ella es la mamá del Dios más importante. Ahí fue donde les cayó el 20 de saber que esta señora noble, que esta emperatriz, es la madre del Dios más importante. Del verdadero Dios por quien se vive, del quinto sol, del que estamos esperando para comenzar esta nueva etapa de la historia. Y que va a estar en armonía todo. ¿Por qué? Porque en la imagen pueden ver a un mensajero que tiene agarrada el manto de la Virgen con la mano derecha, que es el cosmos, el universo, el cielo, las estrellas, y con la otra mano tiene agarrada la túnica, que es la tierra, la gente, la civilización. En ese como ángel que está abajo, que no es un ángel, bueno, ángel sí porque es un mensajero que tiene alas, pero no son alas de ángel, sino de águila, porque eso es el águila que habla. Muchos ven a representado ahí a Juan Diego, que es el mensajero, tiene en la mano derecha el cielo, o sea, todas las estrellas, y en la mano izquierda tiene la tierra, todas las flores, todos los cerros, pero es una armonía completa. Ahí ellos dicen, aquí está lo que estábamos esperando. Comienza una era de paz, una era de alegría, de reconciliación, el cielo, la tierra, todo empieza a funcionar. Y hay que entender el contexto, o sea, cuando nos referimos a la armonía, a la era de paz, es a la visión cosmológica que los nativos tenían acerca de las guerras cósmicas, del cielo, ¿verdad? De la tierra, de los volcanes, de los mares. No se refieren a una paz social, porque en ese momento hay otros conflictos, ¿verdad? Que la historia nos recuerda en sus escritos. O sea, es parte del conocimiento, de la cultura, de la historia y del conocimiento, ¿no? Pero precisamente por eso ellos aceptan ese mensaje y por eso aceptan esa nueva fe y por eso empiezan a bautizarse una cantidad enorme. Habían pasado 10 años que habían llegado los primeros misioneros. Por ahí 10, 12 años. 10, 12 años, el más importante de ellos, Pedro de Gante, que había llegado y no habían logrado tanto. Exacto, porque habían hecho ya, por ejemplo, Juan Diego y su tío Juan Bernardino habían sido ya bautizados cristianos, ya tenían nombres cristianos. Claro. Sin embargo, el trabajo de evangelización había sido muy duro porque ellos tenían sus raíces bien Era firmes. tan duro que el mismo Zumárraga le escribe una carta al rey y le dice, si Dios no nos ayuda, si no hay una intervención de lo alto, esto va a fracasar. Nosotros no hemos podido hacer lo que queríamos hacer. Y Juan de Zumárraga también está en continua oración pidiéndole al Señor. Señor, dice, si no intervienes con tu poder, no sé qué va a pasar con estas gentes. Y cuando la Virgen aparece, hasta el mismo Juan de Zumárraga dice, caramba, si yo también estuve pidiendo esto. Eso fue un acontecimiento que, bueno, cambió la historia. La Virgen María se presenta no como una española ni como una nativa indígena, sino se presenta como una mestiza. ¿Por qué se presenta como una mestiza? Ay, ese es uno de los detalles que más valoro y me hacen llorar. Porque en ese momento, socialmente hablando, era bien complicado. Había venido la civilización española, ¿no? La cultura occidental, y habían usado a muchas mujeres. Habían tenido hijos con ellas. Y muchos patriarcas, muchos caciques, ¿verdad? Muchos señores que para ellos era muy importante la descendencia, así como para los judíos, como para los musulmanes, ¿no? Para todas estas culturas ya bien arraigadas, le decían a la mujer, te recibo porque eres mi hija, pero no con tus hijos, porque esos ya no son mi sangre. Esos son sangre de esos señores que vinieron, que eran los españoles. Y los españoles decían,
fíjese que hasta aquí nos vamos a ver porque yo me tengo que casar con una española o mi esposa es una española, o sea, o yo tengo una esposa y tengo mis hijos legítimos. Entonces surgen muchos niños bastardos. Digo, qué feo se oye, ¿no? La palabra, pero en ese tiempo estaban marcados así, marbetizados como bastardos. Y entonces estos niños no tenían papá ni mamá. Entonces la Virgen se representa como una mestiza, que quiere decir una mezcla entre español y nativo, para decirle a todos esos niños que están sin familia y que nadie quiere, sus abuelos no Que lo quieren, empieza a surgir sus ese padres no grupo los tan quieren, grande. y entonces ella les dice, yo voy a ser su madre. Ella se identifica con los marginados, se identifica con los rechazados por un lado por no ser sangre pura y los rechazados por otro lado por no ser sangre pura. Y la Virgen María dice, pero yo soy la madre de ustedes. Podríamos seguir hablando mucho del Códice Guadalupano, hay tanto, pero yo quiero ahora que hablemos de los mensajes centrales. Ya hablamos del primero, de que ella pide una casita para mostrar al verdadero Dios por quien se vive. Pero en ese momento, Juan Diego está pasando por un momento bien difícil y lo quiero enfatizar por lo que nosotros estamos pasando. El tío Bernardino de Juan Diego está enfermo y está a punto de morir y por eso le pide que vaya a buscar a un sacerdote. Y Juan Diego quiere evadir la presencia de la Virgen y ella sale al paso y le dice las palabras que de verdad, si aquellas hicieron llorar a mi esposa, estas son las que me hacen llorar a mí. El verdadero mensaje que le da la Virgen a Juan Diego y a nosotros. Bueno, como ya dijo él, ¿verdad? Son varias apariciones, varias conversaciones las que tiene Juan Diego con la Virgen María de Guadalupe. Y entre ellas existe esta, miren que lo voy a leer para que sea así textual como ha quedado en el registro histórico, que en cuanto oyó la palabra de Juan Diego, le respondió compasiva la perfecta Virgen. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante y aflictiva. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi protección y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi mano, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué te afliges? ¿Por esta o por cualquier otra enfermedad? ¿Que no estás bajo mi resguardo? La Virgen María, así como con su presentarse como una mestiza, le está diciendo a los niños, no tengan miedo. Se lo está diciendo ya con palabras a Juan Diego. Yo soy tu madre y yo estoy aquí con ustedes. ¿Por qué te afliges? Él estaba afligido por su tío Bernardino que estaba en peligro de iba muerte. a morir por una enfermedad. Había en ese momento también las pestes que estaban matando a muchos, porque acuérdense que la viruela, que fue una peste que diezmó a la población, muchos dicen una matanza de indígenas, pero fueron más muertos por la viruela, por enfermedad, que por la espada. Sin embargo, muchos estaban sufriendo y la Virgen María viene a decir, yo estoy aquí, no teman a esta ni a ninguna otra. No temas. Ahora nosotros podemos estar atemorizados y el mensaje de la Virgen era seguridad, era paz. La Virgen María viene a ayudarnos también a nosotros hoy a mirar el futuro con más esperanza, no con temores. Aquí me encanta porque lo que la palabra dice, ¿no?
Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este acontecimiento guadalupano, que ya casi se cumple en 500 años, pues también es actual, porque el mensaje viene del Señor y nos está diciendo, no temas a esta ni a ninguna otra enfermedad, no importa si la enfermedad es COVID, no importa si la enfermedad es cáncer, no importa si la enfermedad es insuficiencia renal, es diabetes, no importa el nombre a esta enfermedad ni a ninguna otra. Y en ninguna otra cosa que te pueda afligir. La Virgen María está retomando las palabras que dice en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículos 50, 54 y 55. La Virgen María dice, su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje por los siglos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ella dice, la misericordia de Dios acompaña a los que han descendido de Abraham, al pueblo de fe, como la fe de Abraham, y la misericordia de Dios los acompañará siempre de generación en generación. En este momento mucha gente está esperando acontecimientos catastróficos. Muchos hablan de que la segunda ola de la pandemia será desastrosa, que habrá hambrunas, que habrá guerra, que habrán terremotos, que yo no sé qué están esperando, pero dice la Virgen, no te aflijas. Es un mensaje de paz, de seguridad. Ella nos ha prometido la presencia de Jesús entre nosotros que nos va a acompañar siempre. Y hay una frase también que me encanta que dice, ¿acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? O sea, yo los invito de verdad a que reflexionemos y que nos demos cuenta, ¿de verdad necesitamos eso que estamos pidiendo? Porque a veces uno pide cosas porque cree que las necesita. Y muchas veces no se dan. Y te das cuenta que no las necesitaste. Es que nosotros sufrimos más por lo que no tenemos en lugar de disfrutar lo que sí tenemos. Estamos previendo cosas futuras. Lo que nos hace sufrir es el miedo a cosas que nos puedan ocurrir y no tanto es a lo que nos está ocurriendo. Bueno, mucha ocurriendo. gente incluso se infarta, ¿verdad? Porque la crisis económica, si tiene para comer, si tiene para pagar lo necesario, está sufriendo por una crisis que se supone va a venir dentro de 2 años, dentro de 3 años, y no sabe si va a venir. ¿Qué cosa te falta? ¿Te falta algo? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad de verdad real tienes? Me gusta centrar ese mensaje. Ahora hay otro mensaje que a mí me encanta también por la misión que realizo, y es Juan Diego es enviado. Juan Diego es el que va a llevar el mensaje. Y Juan Diego dice, no, mejor manda otro. Mira, yo no puedo, es que yo soy cola. A ver, tienes ahí las palabras que Juan Diego le decía a la Virgen cuando la Virgen lo manda donde Zumárraga y le dice, quiero que vayas y le des el mensaje. Él va, Zumárraga no le cree, dice, este indio está borracho, o sea, a lo mejor está alucinando, está soñando. Entonces él regresa donde la Virgen y le dice palabras como estas. Yo me imagino que regresó así como el chavo, te dije que no me mandaras a mí. Y entonces le dice, por esto mucho te suplico, señora mía, reina mía, muchachita mía, que a alguno de los estimados nobles que sea conocido, respetado, honrado, le encargues que conduzca, que lleve tu venerable aliento, tu venerable palabra, para que le crean. Y él sigue con una frase tan fuerte, tan fuerte. Oigan lo que dice Juan Diego de él mismo. Esta es la visión que él tiene de sí mismo. Esto es lo que quiero que noten. Porque en verdad yo soy un hombre del campo. Soy la cuerda de los cargadores. En verdad soy parihuela. Solo soy cola, soy ala. Yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas.
no es lugar de mi andar, ni de mi detener allá a donde me envías. Mi muchachita, mi hija la más pequeña, señora, mi niña, por favor, dispénsame. Afligiré con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora dueña mía. Manda a otro porque a mí no me van a creer, yo soy último, yo soy... Miren la visión que tiene. Ahora la Virgen María le va a decir a Juan Diego, así te ves tú, pero te voy a decir cómo te veo yo. Eso me emociona tanto, porque eso es la evangelización. Ayudar a la persona a que reconozca su valor, a que reconozca su dignidad. La Virgen María le va a dar a Juan Diego la visión que Dios tiene de él, que Jesús tiene de él, que ella tiene de él, y le dice esas palabras que vamos a leer. Estas son palabras textuales, por eso las estamos leyendo. Escucha tú, el más pequeño de mis hijos. Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Y de mi parte, hazle saber. Hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, edifique mi casa sagrada que le pido. Y bien, de nuevo dile de que de modo yo, personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo, que soy la Madre de Dios, te envío a ti como mi mensajero. Tú eres mi mensajero. Adelante, en otro texto, no lo voy a leer, le dice, tú eres al que yo quiero enviar. Tú eres en quien yo deposito mi confianza. Vete y haz tu parte, haz tu parte. Supera esa visión que tienes de ti mismo y realiza el mensaje, lleva el mensaje. Y Juan Diego se anima, va de nuevo y ahora lo tenemos ya. Mira, como San Juan Diego. Yo me imagino que Juan Diego, por santa obediencia, va, porque no era que él quería ir. No, claro, él no está levantando la mano, no mándame está diciendo, a mí, yo quiero ir. No, Juan Diego está tratando de que sea otro, pero la Virgen María le dice tú. Y eso me toca a mí personalmente cuando uno no se siente digno, no se siente preparado, no se siente capacitado, pero el Señor dice, yo quiero enviarte a ti. Tú eres el mensajero, tú puedes ser un Juan Diego, tú puedes llevarle a los demás esa presencia de Dios, puedes llevarle el mensaje de Dios a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu pequeñez, a pesar de esa visión. La invitación es a tener una mejor visión de ti mismo, una autoestima y saber, yo soy hijo amado del Padre, yo soy hijo amado de la Virgen María, yo soy enviado, yo soy un mensajero. Y él lo realizó. La Virgen le dijo, mira, te voy a recompensar, yo te llenaré de gloria. Y bueno, la Virgen María ayudó a Juan Diego a superarse, ahora está en los altares. Tanto que la fiesta de San Juan Diego se celebra el día de la primera aparición, el 9 de diciembre. Ahora, es importante cambiar nuestra visión negativa, ¿verdad? El sentirnos menos, el sentir que no podemos. Lo importante es la obediencia, un corazón atento y saber que si nos dejamos tocar por Dios, es que realmente ahí va a cambiar nuestra vida. Porque puede ser que estemos llenos de pesimismo o de menospreciarnos nosotros mismos. U otros tal vez puedan valorar poco nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pero esto es otra de las cosas que la Virgen mostró
No es tan fácil encontrarlo, pero sí entenderlo. Por ejemplo, cuando la Virgen se estampa en la tilma de Juan Diego, en ese momento le está diciendo a Juan Diego y a toda su cultura: no sos un simple más igual, no eres un corriente, yo te voy a elevar a niveles de nobleza. ¿Por qué? Porque colorea su vestimenta. Le pinta de colores su tilma. tilma, que no podía tener colores, la Virgen le autoriza. Es que le pinta de colores su vida. Eso siéntelo para ti. La presencia del amor de Dios pinta los mejores colores de tu vida. Saca lo más bello. Nunca Juan Diego había visto su tilma. Nunca. Y nadie había visto una tilma de un masegual con esos colores tan preciosos. Tanto que San Juan Diego quiere estar él siempre custodiando. Al comienzo, Zumárraga tenía la tilma en su capilla privada, pero después la pone afuera y Juan Diego pasó como 17 años. Muchos años ahí. Muchos años hasta que terminó su vida. Haciendo, ahí murió y contando la historia. Él contaba. Él se volvió el mensajero, se le olvidó que no le creían, se le olvidó que nadie lo iba a escuchar. Mira, se le olvidó que era ala, que era cola. No, ahora soy el catequista, el predicador. Y todos venían y a preguntar a Juan Diego, incluso. ¿Y cómo fue? Incluso el que escribió el... Bueno, hay un documental que si usted quiere seguir creciendo en conocimiento de cómo fue el relato, puede buscarlo. Se llama Nican Mopowa, así es el nombre en náhuatl, de la compilación de todas las conversaciones que tuvo Juan Diego con la Virgen y a todas las personas que fueron testigos oculares del acontecimiento. Entonces, es muy bonito que no solo seamos devotos de emoción, ¿verdad? De amor, que es emociona, importante. pero hay que conocer. Valeriano, que fue el que escribió, o sea, Antonio de Valeriano. Antonio de Valeriano escribió el Nican Mopowa. Fíjense que lo escribió en náhuatl, pero con letras españolas. Él escribió con letras españolas, pero con pronunciación o con lectura náhuatl, para fusionar esa cultura y para que todo mundo pudiera acercarse y comprender ese mensaje, y ahí quedó. Ahora, es bien notorio, históricamente hablando, que hubo un problema porque tanto las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Los españoles, los gobernantes decían: esa tilma pintada la hicieron los indios para engañarnos a nosotros. Y los nativos decían: no, eso es un invento de los señores españoles para que nosotros creamos. Pero cuando ya vinieron los sabios, ¿verdad? Los ancianos sabios aztecas, y ya las autoridades de la iglesia también analizaron la tilma, se dieron cuenta que no era un invento ni de uno ni de otro. Los estudios han seguido y siguen todavía. Hay científicos que se ponen a ver el material del lienzo, las pigmentaciones de colores. Bueno, eso es una de las cosas más importantes, creo yo, de rescatar de todos los estudios científicos. No se sabe hasta el sol de hoy qué tipo de pigmento es el que tiene la tilma, porque con todos los estudios y los avances tecnológicos no pertenece a ningún reino mineral, vegetal ni animal. O sea, no es sangre, no es pasto, no es flor, no es tierra, no es de ningún reino conocido. Además, la tela, la tilma, no está tratada como para poderle dar una mano de base y pintar sobre. No hay trazos de pincel. O sea, es algo, después se fue analizando. Últimamente hasta el ojo han analizado, tiene unas miniaturas adentro, han analizado tantas cosas que los estudios siguen. Los estudios y nos asombran. Siguen, y como les digo, hasta el sol de hoy, no se ha podido hacer
una réplica, una pintura exacta. Porque no hay técnica que pueda hacerse como está hecha. Entonces, las apariciones de la Virgen María, ¿verdad?, en otros lugares, con otras advocaciones, según el lugar donde se aparece, tienen la particularidad que han sido dadas a conocer por medio de una visión, ¿verdad?, por medio de una aparición. Sin embargo, el acontecimiento guadalupano es el único a nivel mundial, que podemos decir, que no tiene una explicación científica de que digan, Juan Diego se la imaginó y él la pintó. La gente que no tiene fe, la gente que más bien creen en los extraterrestres, dice, esto es algo extraterrestre. Esto lo hicieron los extraterrestres. Los enemigos de la iglesia, cristianos no católicos, dicen, esa es obra de Satanás, porque es el Oye, diablo, pero qué bien pinta. se traduce o se viste de ángel de luz para engañar. Pero ¿cómo va a ser del enemigo que nos aumente la fe en Jesucristo, que nos muestre a Jesús como el Salvador, como el Señor, como el Rey, como el Dios por quien se vive? O sea, hay una contradicción. Nosotros no tenemos tiempo ya para seguir leyéndoles. Hemos leído muchos libros y para seguir narrándoles, porque solo les podemos recomendar que busquen. Hay en internet mucha información. Ustedes sobre todo busquen los sitios que son los sitios basados en los verdaderos estudios. Así, porque existe también mucho mito, ¿verdad? Muchas corrientes que dicen cosas que no son ciertas. Pero nosotros queremos solo acercarlos a esta palabra. Ahora, lo que sí quiero recomendarles, hermanos, es que veamos a México como un tesoro, porque ahí es donde está esta tilma. Entonces, cuando piensen en México, no solo piensen en las cosas negativas que la publicidad, que los noticieros nos comparten, porque yo incluso tuve mucho temor de ir a México por las noticias, ¿no? Y todas esas corrientes que no quiero mencionar porque no nos traen paz ni alegría. Sin embargo, el ir a la Basílica de Guadalupe, el ver la tilma, el saber que esta emperatriz de América, porque acuérdense que cuando la Virgen se aparece en el 1531 no está dividida América con las fronteras que ahora geopolíticamente conocemos. Entonces, la emperatriz de América es para todos estos pueblos. Y qué bonito es poder conocer un país donde tienen este tesoro, donde vamos a crecer tanto en amor, devoción a la Madre de nuestro Dios, como también de nuestros hermanos, porque los mexicanos son lindos, es una cultura muy rica y muy bonita. Mira, nosotros tardaríamos mucho tiempo en terminar este programa, pero el tiempo ya llegó al final. Solo quiero que escuchen las palabras de la Virgen. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre. No estás bajo mi protección y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi mano, en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Padre, te damos gracias, porque en esa protección maternal de la Virgen María, nos has querido presentar tu amor, que es un amor de padre y de madre. Gracias, Señor, por decirnos a través de la Virgen que no estamos solos, que siempre tu misericordia nos acompaña. Te pido por los que están en este momento más llenos de temores, por los Juan Diego que están preocupados por esta o cualquier enfermedad, por esta o cualquier necesidad. Llénanos de certeza, llénanos de alegría que nos da tu presencia amorosa a través de la presencia de la Madre. Y manténnos siempre unidos como una familia a pesar de nuestras diferencias. Que así como los aztecas vieron reconciliado el universo, nosotros veamos reconciliado y lleno de paz a todos nuestros pueblos bajo la protección y la mirada amorosa de nuestra Madre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús,
con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan tenido sintonizados hasta este momento. Disculpen este programa tan largo, pero lo queríamos hacer más largo. Y eso que resumimos, ¿eh? Sí, si ustedes quieren seguir en contacto con nosotros, tienen nuestro teléfono WhatsApp. Ahí nos puede invitar para dar conferencias Zoom en sus empresas, en su comunidad cristiana, ahí en su movimiento, gracias a los que ya nos están invitando a participar. Y usted puede también pedir información sobre los Zoom que nosotros hacemos para invitarlo a participar con nosotros en nuestras conferencias Zoom. Si Dios pone en su corazón el deseo de hacer una ofrenda, ahí también en nuestro número WhatsApp le dicen cómo lo puede hacer. Pero lo más importante es que estemos unidos en Jesús con María, viviendo con alegría. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando y trabajando por ustedes.